Hola a todos y bienvenidos a este video. Muchos de ustedes me preguntan, ¿es mejor conectar los paneles solares en serie o en paralelo? Elegir el método de conexión adecuado para tus paneles es un paso crucial para garantizar la eficiencia y el buen rendimiento de tu instalación. Porque, por ejemplo, en días nublados podrías terminar sin producción en algunos casos, mientras que en otros aún podrías producir electricidad. Todo esto simplemente por la forma en que conectas tus paneles. En este video exploraremos las ventajas y desventajas de ambos métodos, explicando por qué uno podría ser más adecuado para tu situación que el otro. En realidad, es posible crear todo tipo de configuraciones, en serie, en paralelo o incluso una combinación de ambos. Sin embargo, estas conexiones deben realizarse con cuidado. De lo contrario, corres el riesgo de dañar tus paneles solares, o peor aún, provocar un incendio. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y no dudes en dejar tus preguntas en la sección de comentarios. Comenzaremos nuestras explicaciones con un tipo de conexión muy común: conectar paneles solares en serie. Esto implica conectar el cable positivo de un panel al cable negativo del siguiente. En una conexión en serie, cada panel solar aumenta el voltaje total del sistema. La característica clave de esta configuración: si conectas varios paneles, sus voltajes se suman, pero la intensidad de la corriente permanece igual a la de un solo panel. Para ilustrar mejor mi punto, busqué las especificaciones de un panel solar reciente de 420 vatios que conectaremos en serie. Su voltaje es 45,5 voltios, su corriente es 11,3 amperios y finalmente, su potencia, como mencioné, es de 420 vatios. Aquí, dado que hemos conectado estos tres paneles en serie, calcular el voltaje total en esta configuración es muy simple. Voltaje total: 45,5 voltios multiplicado por 3, 136,5 voltios. En cuanto a la corriente, permanece igual a la de un solo panel, que es 11,3 amperios. Si estás utilizando un regulador MPPT, este debe ser capaz de manejar este voltaje, y debes asegurarte de que pueda aceptar una corriente de 11,3 amperios en el lado de entrada. En realidad, no es la corriente el problema aquí, sino el voltaje. Necesitaremos un regulador que soporte, por ejemplo, 150 voltios. Perfectamente podrías usar un regulador solar de Victron Energy para esta configuración. Puedes ver aquí que el valor de 150 representa su voltaje máximo permitido y tiene una corriente máxima de 35 amperios, lo cual encaja perfectamente con nuestro sistema de ejemplo. Otra característica interesante de este dispositivo es que admite un banco de baterías que va desde 12 voltios hasta 48 voltios. Finalmente, no olvides proteger tu circuito eléctrico añadiendo un fusible. Dado que el valor máximo del fusible en serie para estos paneles es de 25 amperios, debes asegurarte de que el fusible utilizado para proteger tu circuito sea adecuado para esta intensidad. Esto está especificado en la documentación técnica del panel solar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de conectar los paneles solares en serie? Al conectar los paneles en serie, los voltajes se suman, lo que facilita alcanzar el voltaje necesario para que un inversor o un regulador de carga funcione. Un voltaje más alto reduce las pérdidas en los cables, ya que la corriente es menor. Esto permite utilizar secciones transversales de cable más pequeñas y longitudes más cortas, lo que resulta mucho más económico. En cuanto a las desventajas, la sombra en un solo panel afecta a toda la cadena, ya que el rendimiento de la cadena queda limitado por el panel más débil. Además, si un panel falla, todo el sistema deja de funcionar. Una pregunta que surge a menudo es: ¿qué configuración deberías elegir para una autocaravana? En el techo de un vehículo, los paneles solares suelen instalarse planos, lo que reduce su eficiencia. Además, en días nublados, una configuración en serie ofrecerá un mejor rendimiento. Aquí tienes la razón. Supongamos que tienes dos paneles solares conectados en serie. Imagina que un panel solo genera 10 voltios debido a la nubosidad. Los paneles podrían alcanzar más fácilmente un voltaje total de 20 voltios, que podría ser suficiente para superar el umbral mínimo de voltaje, a menudo entre 18 y 24 voltios, dependiendo del regulador solar, y por lo tanto, cargar tus baterías. En una configuración en paralelo, los paneles solares se conectan de manera que todos los cables positivos están conectados entre sí, y todos los cables negativos también están conectados entre sí. La principal ventaja de este tipo de configuración: la corriente se suma, mientras que el voltaje permanece igual al de un solo panel. Para ilustrarlo mejor, usemos el mismo panel solar de 420 vatios del que hablamos antes. Aquí, dado que hemos conectado estos tres paneles en paralelo, calcular el voltaje total en esta configuración es muy sencillo. El voltaje de 45,5 voltios de un panel permanece sin cambios, incluso si conectas varios paneles en paralelo. Ahora bien, en una configuración en paralelo, las corrientes de los paneles se suman.
Por ejemplo, si cada panel genera una corriente de 11.3 amperios, la corriente total será la suma de las corrientes de los tres paneles, 33.9 amperios en total. En este tipo de configuración, la elección del regulador de carga solar será ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque el voltaje es relativamente bajo, por lo que se debe prestar especial atención a la corriente máxima. Podrías utilizar un regulador solar de Victron Energy para esta instalación. Como puedes ver, el valor de 100 representa su voltaje máximo permitido y tiene una corriente máxima de 50 amperios, lo que encaja perfectamente con nuestra configuración en paralelo. Este modelo en particular también puede utilizarse con un banco de baterías de entre 12 y 24 voltios. Cuando se trata de proteger el circuito eléctrico, es aún más crítico, ya que la corriente es muy alta. El fusible principal debe estar dimensionado para soportar la corriente total de 33,9 amperios sin activarse durante el funcionamiento normal, pero también debe proteger el sistema en caso de sobrecarga. Un fusible de 40 amperios sería perfectamente adecuado en este caso. En cuanto a las ventajas de conectar paneles solares en paralelo, en una configuración en paralelo, la sombra en un solo panel no afecta a los demás. Lo mismo ocurre con un mal funcionamiento. La configuración en paralelo facilita la adición de paneles adicionales, sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. Es ideal para conectar paneles con características ligeramente diferentes, en términos de voltaje y potencia. Ahora, respecto a las desventajas, esta configuración requiere cables y conectores de mayor capacidad, para evitar sobrecalentamientos y pérdidas, como mencionamos anteriormente. El voltaje permanece igual al de un solo panel, lo que puede no ser suficiente para los reguladores de carga o inversores, especialmente en días nublados. Para combinar las ventajas de estos dos tipos de configuraciones, es posible crear una configuración llamada 2S2P. Esto significa dos paneles conectados en serie, pero dispuestos en paralelo. Nada lo explica mejor que un diagrama eléctrico. Aquí tienes dos paneles de 45,5 voltios conectados en serie, donde los voltajes se suman, alcanzando un total de 91 voltios, mientras que la corriente permanece igual a 11,3 amperios. Al conectar estas dos series de paneles solares en paralelo, el voltaje se mantiene en 91 voltios, pero esta vez, la corriente se suma. Esto da como resultado una instalación solar que entrega 22,6 amperios a un voltaje de 91 voltios. Para una instalación aislada o una vivienda conectada a la red, la elección entre una configuración en serie, con un inversor centralizado, o una configuración en paralelo, con microinversores, depende de las condiciones de luz solar y la orientación de los paneles. Si la instalación está bien orientada y no tiene sombras significativas, se suele preferir una configuración en serie, con un inversor centralizado para todos los paneles. En este caso, los paneles se conectan en serie para aumentar el voltaje total del sistema, que generalmente es más adecuado para los inversores. Esto resulta en una mejor eficiencia general. Sin embargo, esto requiere que todos los paneles estén en el mismo lado del techo. Por otro lado, para instalaciones donde los paneles están expuestos a sombras intermitentes o están en techos con diferentes orientaciones, se utilizan microinversores para cada panel. En esta configuración, cada panel opera de manera independiente de los demás, y cada microinversor convierte de forma independiente la energía producida por cada panel en corriente alterna. La principal ventaja de una configuración en paralelo con microinversores es que reduce el impacto de las sombras y, si un panel falla, no afecta la producción de los demás paneles. Por último, para vehículos como furgonetas camperizadas, a menudo se utiliza un solo panel solar. Sin embargo, en casos donde sea posible instalar dos paneles, se prefiere la configuración en serie para una mejor eficiencia, como mencionamos anteriormente en este video. Para más información, revisa la descripción de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y, una vez más, no dudes en dejar tus preguntas en la sección de comentarios.